Pues buenos días a todos. Eh, Ante esta problemática epidemiológica que tiene nuestro país y a las medidas que ha tomado el gobierno estatal, pues estamos todos metidos en casa y pues la idea de todas las actividades que se han subido a plataforma es pues prácticamente para tener avances, aunque sea no como los esperados en el sistema presencial, pero avances en los temas que comprenden cada uno de los programas de sus asignaturas. Aquí la problemática es, o la limitante que tenemos es, no todos, hablando de alumnos y profesores, están preparados para la educación virtual. No es fácil familiarizarse con esta modalidad. A todos nos tomó desprevenidos para poder hacer clases virtuales. Bueno, pues para hacer videos de una manera más profesional, pues necesitamos de diferentes implementos, necesitamos un set, necesitamos una cámara profesional, necesitamos micrófonos, necesitamos juegos de luces, pero a pesar de eso, pues hay maestros que hacemos un esfuerzo por compartir con ustedes y que nos escuchen sobre los temas que queremos compartir con ustedes. Entonces nada más si se les pide que tomen en cuenta esto. Se requieren programas especiales para la edición de grabación y edición de las clases. El tema que me ocupa hoy y que quiero explicarles a mis alumnos, que este tema corresponde a la clase de Teoría del Estado y también corresponde a la clase de Derecho Administrativo, es formas de Estado y formas de gobierno. Nosotros entendemos que formas de Estado y formas de gobierno son dos cosas completamente distintas. La generalidad de la población lo asimila ambos conceptos como si fueran la misma cosa, cuando en realidad técnicamente y documentalmente tenemos que existen marcadas diferencias entre las formas de Estado y las formas de gobierno. La forma de gobierno, de una manera muy sencilla, se explica de la siguiente manera. La forma de gobierno refiere a históricamente cada nación cómo elige a sus gobernantes, es decir, cuáles son los mecanismos históricos, jurídicos que tiene cada país para elegir a sus gobernantes. Esto quiere decir las formas en cómo se accede al poder en los distintos niveles de gobierno en cada nación o en cada país. Y la forma de Estado se refiere al aspecto geográfico, es decir, cómo cada estado divide su territorio, si es que deciden dividirlo o es producto de una situación histórica. Normalmente es un aspecto histórico el que determina cómo se divide geográficamente el territorio de un país. Hablando de las formas de Estado, de las formas de gobierno, bueno, pues tendremos que remontarnos a las épocas de Grecia, tenemos que remontarnos a la época de la Edad Media. Recuerden ustedes que ya Platón desde la época de Grecia nos definía para él cuáles eran las formas puras de gobierno y cuáles eran las formas impuras. Después aparecen en Roma hombres como Polibio. Tenemos también en la Edad Media que aparecen pensadores del Estado de la Edad Media como Santo Tomás de Aquino y otros grandes exponentes, entre ellos por ejemplo Maquiavelo, que nos habla de las repúblicas y de los principados. Después aparece en la época de las luces, siglo XVIII, Montesquieu, Hobbes, Locke y otra serie de enciclopedistas que también retoman el tema del Estado. Hablando específicamente de las formas de Estado, han tenido una evolución muy importante, y tenemos principalmente tres tipos de estados en la actualidad. Tenemos los estados divididos en provincias y cantones, y tenemos los estados divididos en federaciones, o más bien se conforman como una confederación o federación de estados, es decir, estados libres y soberanos mediante un esquema jurídico que se llama pacto federal, acceden a anexarse a un estado mayor, conformar un solo estado, aunque de manera interna conservan esa autonomía que por ejemplo tiene nuestro sistema político territorial mexicano. Y tenemos los estados centralizados, que no tienen propiamente una división geográfica,
tienen más bien una división administrativa y los reconocemos porque están divididos en departamentos. La diferencia entre los estados federados y los estados que están divididos en provincias y cantones estriban en la autonomía que pudieran tener de manera interna cada una de estas regiones en las que se divide geográficamente el país. Por ejemplo, los estados que están divididos en provincias, por ejemplo España, no tienen mucha autonomía de manera interna. A cambio, los estados federados gozan de mayor autonomía legislativa, ejecutiva, judicial, organizan sus propias elecciones, eligen a sus gobernantes locales, tienen sus constituciones locales, tienen su propia legislación interna estatal, recaban sus propios impuestos, etcétera, etcétera. Entonces es la principal diferencia que existe entre los estados que están divididos en provincias y cantones y los estados que están divididos en federaciones de estados. Y los países que están divididos, que no tienen una división geográfica como tal, sino que se consideran estados unitarios, indudablemente que de cualquier forma existe una división, aunque sea administrativa, para la cuestión de acercar los servicios a los usuarios. Hacen divisiones administrativas. Un ejemplo similar sería, por ejemplo, Guadalajara es un municipio que ya no puede subdividirse territorialmente en partes más pequeñas, porque no es posible hacerlo de esa manera. ¿Qué es lo que hace el municipio? Por ejemplo, Guadalajara dividió su territorio en zonas administrativas y tenemos que estar dividido en distintas zonas y trata de acercar servicios dentro de estas distintas zonas a los ciudadanos, pero no es propiamente una división geográfica. Sería un ejemplo muy similar al de los estados centralizados sin división geográfica. Espero que por esta parte haya quedado claro la diferencia entre forma de estado, forma de gobierno y en qué estriban la distinta clasificación que hay de las formas de estado. En un siguiente video les voy a exponer cuáles son las distintas formas de gobierno, que les adelanto históricamente son dos las principales: monarquía y república, y de ahí existe una subdivisión que por ahí vamos a comentarlo en un video posterior. Espero que haya sido de utilidad para ustedes este pequeño video.